Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Yo estoy bien, espero que usted también lo esté y que me acompañe en este encuentro para seguir abordando todo lo relacionado con los trastornos del espectro autista y ya su relación con los probióticos. Realmente las personas que han tenido en sus manos un suplemento de probióticos van a encontrar siempre en la etiqueta los términos UFC y el tipo de cepa. Entonces, en este sentido, ¿qué son los UFC? Las unidades formadoras de colonias, lo habíamos abordado. Y esas unidades formadoras de colonias garantizan el número de bacterias necesarias para la salud humana, para garantizar beneficios para la salud humana. Precisamente en la conferencia de hoy vamos a seguir abordando todo el tema de las dosis, los factores de que depende la dosis, así como también cuáles son las dosis que tenemos que manejar según la edad para irnos acercando al tratamiento de probióticos en niños con trastornos del espectro autista. Soy el doctor Roberto Larrué Ferrer, genetista clínico, y ya de inmediato comenzamos. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Larrué Ferrer. Los aspectos que debemos tener presente en las llamadas UFC. Ya bueno, lo primero que habíamos visto que no todas las bacterias en un probiótico son viables. Durante la fabricación y almacenamiento algunas mueren y por eso los fabricantes suelen incluir un exceso para garantizar que al vencimiento el producto aún tenga la UFC declarada, ¿verdad?, en la etiqueta. Y no es lo mismo UFC, ya lo vimos ya, que cantidad total de bacterias. Bien, las UFC solo cuentan las bacterias que se encuentran vivas y que se encuentran funcionales. Ahora, ¿qué significa la dosis? De 1 a 10 por 10 a la 9 UFC al día. Bueno, 1 por 10 a la 9 son 1.000 millones de bacterias. 10 por 10 a la 9 son 10.000 millones de bacterias. Es decir, es el rango de cantidad de microorganismos vivos que deben consumirse diariamente para obtener efectos beneficiosos. O sea, pueden ser 1 por 10 a la 9 UFC, son 1.000 millones de bacterias o levaduras vivas por día, o 10 por 10 a la 9 UFC, son 10.000 millones de bacterias, levaduras por día. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Un probiótico en cápsulas puede indicar que contiene 5 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia, UFC, por cápsula. Es decir, si se recomiendan 2 cápsulas al día, entonces la dosis total es de 10.000 millones de bacterias, levaduras por día. O sea, de 10.000 millones UFC, si son 2 tabletas al día. La dosis o el rango normal para una persona adulta o también para un niño es hasta 10 por 10 a la 9 UFC. Un probiótico, por ejemplo, infantil en polvo, podría tener 1 por 10 a la 9 UFC por sobre y se puede administrar un sobre al día. Si se administra un sobre al día, entonces le estamos incorporando al intestino de ese niño 1.000 millones de UFC, o sea, de unidades formadoras de colonia. ¿Cuáles son los factores de que depende la dosis? Porque la dosis va variando de un individuo a otro. Bueno, depende de la cepa probiótica que tenga el probiótico, de los taxones bacterianos que se encuentran allí, de la condición que vamos a tratar, de la comorbilidad, es decir, además de los trastornos del espectro autista, ¿qué otras condiciones tiene? Tiene irritabilidad, ansiedad, alergia, tiene un cuadro de estreñimiento, tiene trastornos gastrointestinales. Entonces, dependiendo de eso, así será el tipo de probiótico, la edad del paciente, entre otros factores. En cuanto a la unidad de medida de los probióticos, siguiendo este tema, la dosis varía entonces de estos factores. Ejemplo, de la cepa probiótica. Algunas requieren menos UFC para ser efectivas.
Ejemplo, el Lactobacillus reuteri suele usarse 1 por 10 a la 8 UFC por día para cólicos. También depende de la condición a tratar. Ejemplo, para profilaxis y para prevención, las dosis más bajas, que es de 1 a 5 por 10 a la 9 UFC al día. Pero ya para un tratamiento activo, ejemplo, cuando existen diarreas agudas, son dosis altas ya de 5 a 10 por 10 a la 9 UFC al día. Pero también depende de la edad del paciente. Por eso que es importante siempre revisar la etiqueta, siempre consultar con un médico experto, en este caso con un nutriólogo o con un gastroenterólogo. En los niños es de 1 a 5 por 10 a la 9 UFC al día. No suele darse a un niño más de esa dosis. Pero ya en adultos nosotros podemos darle una dosis de 5 a 10 por 10 a la 9 UFC. Si les llega un probiótico que por cada cápsula es 5 por 10 a la 9 UFC, perfectamente le podemos dar 2 cápsulas al día a esa persona adulta. Pero en caso de un niño, una cápsula de 5 por 10 a la 9 UFC. ¿Por qué se necesitan altas dosis? O sea que solo una fracción de las bacterias ingeridas sobreviven del ácido gástrico y la bilis para llegar entonces al intestino. Son atacados y muchas bacterias mueren. Por eso que se requieren de altas dosis. Y para colonizar temporalmente el intestino y ejercer su efecto, se requieren grandes cantidades. Ejemplo, en un producto comercial. Esto es un probiótico que le estamos mostrando, el Lactobacillus rhamnosus. Bien, ahí dice 1 billón de UFC. Presenta, en este caso, Lactobacillus rhamnosus, 3 por 10 a la 9 UFC. Tiene otro taxón que son el Bifidobacterium lactis BB, 2 por 10 a la 9 UFC, para un total de ¿qué? De 5 por 10 a la 9 UFC. Entonces, el modo de uso es de 1 a 2 cápsulas al día. Una cápsula para niños y 2 cápsulas para adultos. La dosis diaria total es de 5 a 10 por 10 a la 9 UFC. Entonces siempre hay una duda. ¿No es demasiada cantidad de unidades formadoras de colonia para el organismo vivo? ¿No es demasiado para nuestro intestino? ¿No pueden provocar, en vez de salud, enfermedad? Siempre hay esa duda en la población. Y le he comentado que para que sea considerado un probiótico, tiene que tener las concentraciones, las dosis necesarias, como para que tenga una acción beneficiosa. El intestino humano alberga alrededor de 38 billones de bacterias. Por lo tanto, ¿qué son 10.000 millones de bacterias en esa flora intestinal? Apenas el 0,01% del total. Por lo tanto, eso no afecta significativamente el ecosistema. Hemos abordado en esta conferencia todo lo relacionado con las dosis de los probióticos. Hemos abordado que de 1 a 10.000 millones de unidades formadoras de colonia no significa nada prácticamente para la flora microbiota intestinal completo del organismo. Tiene un efecto beneficioso y para nada altera la simbiosis que se establece entre las bacterias y el hospedero. En la próxima conferencia vamos a abordar ya concretamente los probióticos en los trastornos del espectro autista. A pesar que habíamos abordado de que no es consistente estos resultados, es decir, la dieta de probióticos en los niños de trastornos del espectro autista, sí pudiese jugar un papel importante en aquellos que presentan comorbilidad gastrointestinal. Entonces, no los demoro. Por hoy es suficiente. Hasta un próximo encuentro para seguir hablando de probióticos. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.